Shannon. Hello? Hello? Durante años este tramo de costa fue ignorado, no aparecía en postales, no atraía turistas, no tenía nada que lo hiciera memorable, solo arena, viento y silencio. En Long Island, cerca de Gilgo Beach, el paisaje parecía inofensivo, un espacio vacío entre la ciudad y el océano, pero ese vacío escondía algo más. Todo comenzó con una búsqueda que no tenía relación con asesinatos. Una joven había desaparecido. La policía rastreaba la zona sin una hipótesis clara. Entonces ocurrió. A pocos metros del camino, entre la vegetación, apareció un cuerpo, luego otro, y después otro más. Lo que parecía un caso aislado se transformó en una secuencia. Las víctimas tenían algo en común. Habían desaparecido sin dejar rastro. No hubo señales de lucha visibles, no hubo testigos, no hubo llamadas de auxilio. Solo ausencia. Los medios comenzaron a hablar de un patrón. Las familias exigían respuestas y la policía enfrentaba una pregunta incómoda. ¿Cómo podían tantas personas desaparecer en un mismo lugar sin que nadie lo notara? El área fue llamada el Corredor de los Desaparecidos, un nombre que no explicaba nada, pero que insinuaba todo. Durante años, los casos se acumularon. Algunos cuerpos fueron identificados, otros no. El tiempo pasó, y con él la sensación de que algo había quedado enterrado, no solo bajo la arena, sino también bajo el silencio institucional. Porque mientras el mundo avanzaba, alguien seguía regresando al mismo lugar. Con el paso del tiempo, los investigadores comenzaron a revisar los casos en conjunto, no como desapariciones aisladas, sino como partes de una misma historia. Las víctimas no se conocían entre sí, vivían en lugares distintos, tenían rutinas diferentes, pero compartían vulnerabilidades. Al analizar los registros surgieron coincidencias inquietantes, fechas, zonas de contacto, llamadas breves que se repetían. Nada era suficiente por sí solo, pero en conjunto formaban una estructura. El problema no era la falta de datos, era la falta de atención. Durante años, las alertas se diluyeron entre errores, cambios de equipo y prioridades políticas. Las familias insistían, los informes se archivaban. Mientras tanto, el responsable seguía libre. No actuaba con prisa, no improvisaba. Todo indicaba planificación, paciencia, control. El lugar elegido no era casual, era un espacio olvidado, lo suficientemente cerca de la ciudad, pero lo bastante lejos para que nadie se quedara demasiado tiempo. La investigación avanzaba lentamente hasta que una revisión técnica cambió el rumbo del caso. Nuevas tecnologías permitieron analizar evidencias antiguas. Detalles que antes no podían ser conectados, ahora empezaban a encajar. Y por primera vez, el foco dejó de estar en las víctimas y se desplazó hacia una sola posibilidad. El asesino no era un desconocido ocasional, era alguien integrado en la vida cotidiana. La identificación no llegó de forma espectacular, no hubo persecución ni enfrentamiento, llegó con datos. El nombre que emergió fue Rex Heuermann, arquitecto, residente de Long Island, con una vida aparentemente estable. Vivía cerca de las zonas clave, tenía acceso, tenía tiempo. Al revisar registros telefónicos antiguos, su número apareció vinculado a varias víctimas, demasiadas veces para ser coincidencia. Luego llegó la evidencia definitiva. Cabellos encontrados junto a los cuerpos fueron analizados con nuevas técnicas. Uno coincidía con el ADN de su esposa, otro con el suyo. La conexión era directa. En julio de 2023, Rex Heuermann fue arrestado sin resistencia. Horas después, fue acusado formalmente por múltiples homicidios relacionados con los asesinatos de Gilgo Beach. El caso, por fin, tenía un responsable identificado. Durante el proceso judicial, se revelaron búsquedas, hábitos y patrones de comportamiento que reforzaron la acusación. No se trataba de impulsos, se trataba de repetición, de método. Para las familias la verdad llegó tarde, no como alivio, sino como confirmación de lo que siempre temieron. Este caso no terminó con una condena, terminó con una advertencia. El peligro no siempre grita, no siempre se esconde, a veces vive dentro de la normalidad
y actúa durante años, porque nadie quiso observar con suficiente atención, porque el verdadero silencio no es la ausencia de sonido, es la decisión de no mirar. Tras su arresto, la imagen pública de Rex Heuermann comenzó a colapsar. Lo que durante años parecía una vida ordinaria, reveló una estructura cuidadosamente construida para pasar desapercibida. Arquitecto, residente de Long Island, con una rutina estable y sin antecedentes visibles, Heuermann encajaba perfectamente en el perfil de alguien que nadie sospecha. La investigación se fortaleció cuando registros telefónicos antiguos lo vincularon directamente con varias víctimas. No se trataba de contactos aislados, sino de repeticiones constantes. La evidencia decisiva llegó con el análisis forense. Cabellos encontrados junto a los cuerpos coincidieron con el ADN de su esposa y con el suyo propio. La conexión fue inmediata y verificable. En julio de 2023, Heuermann fue arrestado sin resistencia y acusado formalmente de múltiples homicidios relacionados con los asesinatos de Gilgo Beach. Se declaró no culpable y permanece detenido sin derecho a fianza, mientras el proceso judicial continúa. Durante las audiencias, la Fiscalía presentó indicios de una conducta prolongada y metódica, búsquedas específicas, patrones repetitivos y una clara planificación. No fue impulsividad, fue método. Hoy, Rex Heuermann permanece encarcelado, separado de la vida que llevó durante décadas. Las autoridades continúan revisando otros casos no resueltos en la región, evaluando si su responsabilidad podría extenderse más allá de los cargos actuales. Para las familias, la captura no trajo alivio, solo una verdad tardía. El caso de Gilgo Beach dejó una advertencia clara. El peligro no siempre se oculta en la oscuridad. A veces vive dentro de la normalidad y actúa durante años, porque nadie quiso mirar a tiempo